Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos, capítulo 18, 26 a 28. Y también Hechos 19, 1 a 7. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia había, habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 19, 1 a 7 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo los manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Y entonces vamos a titular esto, el nombre de Jesús aplicado en el bautismo. Entonces, aleluya, dice, Apolos fue el que estaba hablando adentro del sinagoga. Entonces, él fue el que estaba enseñando, pero esa enseñanza fue como la predicación, que era con mucho ánimo, digamos, y podemos decir, aleluya, gloria a Dios. eh, Apolos, él mismo dio la enseñanza muy fuerte y distintiva. Por lo tanto, con frecuencia este tipo de enseñanza expresaba con más énfasis, aleluya, en la voz de una persona. Y eso, en mi opinión, era muy seria. Aleluya, aleluya. Yo pienso que él estaba predicando en vez de enseñando. Además, podemos decir, aleluya, que demuestra a los demás, incluso a uno mismo, que quien habla con Apolos, que quien habla con Apolos significa que tiene confianza en lo que él estaba diciendo. Y también podría representar que acababa de enterarse de algo
a lo que vale la pena prestar atención, porque es algo de lo que vale la pena hablar. El lugar donde hablaba era la sinagoga, por lo tanto, podría significar que estaba presentando algo que no debía. ah, Aquí, aleluya, él estaba enfrentando que algo que uno no debía de hacer, o algo que sabía que debía hacerse, pero no se hizo y era necesario explicarlo fuertemente que debía de hacerlo. Podría haber estado tratando de convencer a los que estaban dentro de la sinagoga acerca de algo que había aprendido recientemente o tratando de convencer a los que eran nuevos adentro de la sinagoga. Sin embargo, cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo llevaron consigo como si lo hubieran llevado a su casa para enseñarle algo que sabían diferente de lo que le oían decir. Es decir, debieron explicarlo, explicarle a Apolos que Jesús era en efecto el Mesías. No se menciona específicamente que fue bautizado en el nombre de Jesucristo, perdón, ni que recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, sí afirma que aparentemente había cambiado sus creencias sobre Jesús, o tal vez de antemano. Ni siquiera sabía que Jesús era el Cristo. Le pregunta es si Apolos había oído hablar de Jesús antes, viviendo en el extranjero. En una zona así no era del todo seguro que hubiera oído hablar de Jesús. Sin embargo, lo cierto es que cuando Aquila y Priscila le explicaron personalmente que Jesús era el Mesías, debió aceptarlo como cierto. Amén. Versículo 27. Y cuando él estaba dispuesto a pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos a que le recibieran. Y cuando él llegó, aprovechó mucho a los que habían creído por la gracia. Esto también se refiere a Apolos, quien una vez recibido el mensaje de Jesús y aceptado, sintió que iría a Acaya desde Éfeso, el lugar donde Pablo acababa de predicar y donde no se quedó mucho tiempo. Pero los judíos querían que continuara exhortando sobre lo que predicaba. Cabe mencionar algo sobre Apolos. Es posible que no haya escuchado el mensaje de Pablo cuando entró en la sinagoga. Esto no es seguro. Quizá él quería que Pablo continuara allí y exhortara. Sin embargo, parece más bien que desconocía que Jesús era el Cristo, ni que la palabra de Dios le hubiera mostrado esas cosas. Su conocimiento provenía únicamente del mensaje de Juan el Bautista, pero quienes habían aceptado el mensaje de Juan el Bautista también estaban muy interesados en aceptar a Cristo. En otras palabras, parece que cualquiera de los que habían aceptado el mensaje de Juan solo necesitaba oír que Jesús era el Cristo y que se le mostraran algunas escrituras y eso habría sido suficiente.
según parece, para que aceptaran que Jesús era de hecho el Mesías. Los hermanos en este caso debieron ser aquellos que ya habían creído en Jesús y reconocido que Él había aceptado que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, en esas cartas, escribir para que fuera recibido en Acaya entre los hermanos, habría, habría, habría sido, habría sido muy importante, pues podrían haber cuestionado si era cierto que realmente había creído en Jesús como el Mesías. Los hermanos habían escrito más adelante que los de Acaya debían recibirlo no como un forastero, sino como un mensajero de la palabra de Dios. Los judíos podrían haber comprendido ese sistema de escribir cartas y enviarlas a las personas adecuadas para que conocieran a una persona. Sin embargo, al tratar con gentiles y la tierra de los gentiles, esto probablemente era más importante, ya que los hermanos incluían, sin duda, tantos gentiles como judíos, por lo que necesitaban conocer mejor sus antecedentes. Así, al llegar, parece que era absolutamente necesario que Apolos estuviera allí, pues debían ser cristianos más recientes y los gentiles habrían necesitado mucho más. Cabe mencionar que los judíos, pues los cristianos judíos tendrían una formación en la palabra de Dios, como la del propio Apolos. Sin embargo, Apolos podría haber tenido aún más ventaja, ya que probablemente era rabino, y dado que lo era y que había creído en Jesús, era el Mesías. Es indudable que podría haber ayudado fácilmente a otros en la palabra de Dios allí en Acaya. En otras palabras, era muy necesario que explicara a la gente sobre Jesús cada vez más para ayudarles a obtener un fundamento mucho más sólido de la palabra de Dios y de Jesús como el Mesías. Sin embargo, Pablo, al estudiar como rabino, también necesitó escudriñar las escrituras sobre el hecho de que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, parece que Apolos parecía mucho más preparado desde hacía poco tiempo. Sin embargo, es posible que esto debiera a que conocía el bautismo de Jesús. Esto le dio una clara ventaja. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, tras recorrer las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontrando a ciertos discípulos. Este capítulo 19 nos da una idea de a dónde había ido Apolos específicamente. No había ido a Atenas, sino a Corinto. Y allí fue donde trató con la iglesia, ayudando a los nuevos creyentes gentiles. Se puede afirmar, aunque el texto no menciona su bautismo ni la recepción del Espíritu Santo, es una pregunta que genera inquietud. Sin embargo, es algo que los apóstoles ya habían abordado, por lo que cabe preguntarse si Lucas en sus escritos simplemente no lo mencionó. El enfoque cambió de Apolos, quien había creído que Jesús era el Mesías, a Pablo nuevamente, y se menciona
su viaje de regreso desde Israel a la región de Éfeso. Aquí también se expresa cómo realizó esos viajes de regreso a Éfeso en lugar de tomar el barco que había hecho de regreso a Israel después de su segundo viaje misionero. Se dirigió desde Antioquía a las costas superiores, es decir, las tierras al norte de Antioquía para llegar a Éfeso, al oeste de la actual Turquía, donde se encontraba la ciudad. Estando en Éfeso, encontró a ciertos discípulos que más adelante leemos que eran los discípulos de Juan el Bautista. Versículo 2 dice, les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Al ver a estos discípulos, Pablo preguntó, se preguntó si habrían recibido el Espíritu Santo. Esta pregunta no se le habría ocurrido hasta que supo que eran discípulos. Si según su observación hubieran creído como judíos normales y no como discípulos, se habría centrado en un aspecto diferente, en mostrarles únicamente acerca de Jesús como el Mesías. Sin embargo, esta pregunta sobre recibir el Espíritu Santo nos da una idea de que Pablo podría haber pensado que habían creído en Jesús, pero que aún no lo habían recibido, pues declaró, puesto que creístais. Entonces, ¿dónde está la conversación que tuvo lugar antes de esta pregunta de Pablo? ¿De dónde saca Pablo la idea de que habían creído? Es una pregunta que se debe profundizar un poco más, pero el lector no está seguro. Pablo debió notar de alguna manera, ya sea a través de su conversación con ellos en la observancia o al reunirse con estos cristianos, aunque puede que no sea el caso, que simplemente por apariencia parecían creyentes. Parece más probable que Lucas no nos proporcione información desde el principio de la conversación y que solo comience a mitad de camino, pues ¿cómo supo Pablo que eran creyentes? ¿Y acaso simplemente creían en Dios como los judíos normales? Ese no parece ser el caso aquí. Además, dado que eran discípulos de Juan el Bautista, parece que de hecho eran judíos. Versículo 3 dice, y les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Pablo no solo había señalado que eran creyentes, sino que también habían sido bautizados, pues les había preguntado, ¿en qué pues fuisteis bautizados? La pregunta no es si habían sido bautizados, sino en qué pues fuisteis bautizados. Por lo tanto, dado que este era el caso, Pablo sabía que habían sido bautizados, pero no sabía ni habían sido bautizados en el nombre de Jesús, lo cual parece que es su propósito al preguntar sobre su bautismo. Primero, al preguntar sobre la recepción del Espíritu Santo. Parece que Pablo pensó que eran cristianos, pero que aún no lo habían recibido. Al aclarar la parte bautismal, Pablo comprende con mayor claridad que este grupo solo conocía la enseñanza de Juan el Bautista
en lugar de la que de los cristianos desde Pentecostés en adelante. Por lo tanto, parecían discípulos, pero no estaban completamente convertidos al cristianismo. Y estas eran las partes que les faltaban: el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Versículo 4 dice: entonces Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Cristo Jesús. Nuevamente, considerando solo esta parte, parecía ser más bien un resumen de lo que Pablo explicaba y ponía por escrito. Pues parece que Pablo habría explicado más sobre Jesús en ese momento. Lo que parece faltar aquí es que se les haya informado sobre Jesús como el Mesías. Sin embargo, es posible que, dado que ya eran discípulos, hubieran creído en Jesús, pero simplemente no hubieran recibido ninguna predicación ni enseñanza de quienes habían escuchado la verdad desde el día de Pentecostés y en adelante. Solo habían recibido lo anterior al día de Pentecostés. Sin embargo, lo que Juan parece haberles dicho que es que debían creer en aquel que vendría después de él, es decir, en Cristo. Por lo tanto, su creencia parece ser similar a la que de Juan el Bautista, sin siquiera saber posiblemente lo que Cristo había hecho, su crucificación, etcétera. Es un poco difícil comprender su sistema de creencias, considerando lo que Pablo había visto o discutido con ellos previamente, y lo que él intentaba guiarlos. Sin embargo, lo cierto es que Pablo ayudó a estos discípulos de Juan a convertirse plenamente al cristianismo en la era de la iglesia. Y eso significó que ya no estaban, digamos, sin el bautismo del Espíritu Santo, ni sin el bautismo en el nombre de Jesucristo. Versículo 5 dice: al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se muestran los dos bautismos, el de Juan y el hecho de que en el Nuevo Testamento era necesario bautizarse en el nombre de Jesús. La única diferencia radicaba en que el nombre de Jesús se pronunciaba sobre las personas que se bautizaban en el nombre de Jesús, mientras que el bautismo de que Juan les había dado no se pronunciaba. Debido a que no estaban bautizados en el nombre de Jesús, Pablo decidió explicarles esa parte, así que voluntariamente quisieron bautizarse en el nombre de Jesús. La conversación parece corta, pero solo necesitaban escuchar lo que necesitaban en su caminar espiritual con Dios, el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, estaban definitivamente dispuestos a aceptar esa verdad adicional, a diferencia de hoy, donde hay tantas creencias diferentes sobre el cristianismo. Desde Pentecostés, incluso el tiempo de Pablo, se predicó básicamente un solo mensaje de salvación. No fue hasta que Judas señaló que algunos habían entrado, pero negaban el único Dios, Jesucristo. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dado que Pablo les impuso las manos después de que salieron del agua, recibieron el don del Espíritu Santo, dado que eran 12, como se menciona en el versículo 7, y que Pablo tuvo que bautizarlos uno a uno. Es posible que les impusiera las manos después de bautizarlos uno a uno. Además, cabe destacar que los 12 habían hablado en lenguas y profetizando. Aleluya. Las lenguas que emanaban de ellos significaban que habían recibido el don del Espíritu Santo. Las profecías que daban podrían haber sido en hebreo o griego, sus propios idiomas, y quizá se tratara de algún don adicional que Dios les había dado de inmediato. El don de las lenguas era necesario, pues era solo una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. La parte de profetizar, sin embargo, no era una señal de que habían recibido el Espíritu Santo, pues era se hacía incluso en el Antiguo Testamento, pero era, esto era reconocido. Se podría decir que habían recibido uno de los dones del Espíritu Santo a los que Pablo se había referido en Primero de Corintios capítulo 12 y el versículo específico que se refiere a la profecía es el versículo 2. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Sin embargo, dado que dice que habían profetizado, eso simplemente significa que los 12 habían recibido el don de profecía. No significa que hubieran recibido el don de lenguas, del cual se habla aquí en el mismo versículo. ¿Por qué digo esto? Aquí, el don de lenguas, o como dice, diversos géneros de lenguas, es un don de la iglesia para la iglesia. Durante una reunión, un mensaje de Dios al cuerpo de Cristo puede llegar mientras se congregan, lo que debería seguir en la interpretación de lenguas, que es el mismo mensaje, pero interpretado en el idioma de los presentes en la reunión de la iglesia. Lo que habían recibido cuando esos 12 hablaron en lenguas fue el don del Espíritu Santo y no el don de lenguas. Son dos dones diferentes. Uno, el don del Espíritu Santo es para salvación, mientras que el otro, el don de lenguas, tiene su propósito de ser empleado cuando la iglesia se está congregado y usualmente sigue a la predicación de la palabra para confirmar la palabra, pero debe tener la interpretación de lenguas después también para que la iglesia pueda ser edificada y sepa lo que Dios está diciendo al cuerpo de la iglesia. Versículo 7 dice, y todos los hombres eran unos 12. Aquí se expresa el número exacto de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía varios discípulos a lo que había enseñado. La diferencia con los discípulos es que Juan pudo haber enseñado a sus seguidores junto al río Jordán o incluso desde allí, ya que bautizaba a muchos. Los discípulos debían haber sido bautizados, como también señaló Pablo a preguntar. ¿Qué
fuisteis bautizados. Por lo tanto, aquellos dentro de ese periodo, desde Juan el Bautista hasta el cristianismo, cualquier discípulo o quien se declarara discípulo debía haber sido bautizado para convertirse en discípulos. Puede que estos 12 no fueran discípulos hasta el punto de prepararse para el ministerio, pero eso también es posible. Y uno a menudo se pregunta dónde había encontrado Pablo suficientes otros para la obra del ministerio. Este es un punto en el que fácilmente podrían haber sido introducidos a ser parte del ministerio de Jesucristo, ya que habían sido discípulos de Juan, pero se habían convertido en cristianos y habían recibido el mensaje del Evangelio y lo obedecieron completamente al recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga.